tengamos los micrófonos cerrados hasta hacer las preguntas, así todos escuchamos bien. Bien, Gerardo, estamos ansiosos por escuchar la segunda parte, porque todos me empezaron a mandar mensajes de qué bueno que estuvo, así que ya veo que hay anotadores dando vuelta y todo, así que en tus manos, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Anita. Le decía yo recién antes de empezar que, bueno, le agradezco que me haya invitado a hablar de este tema, porque yo no soy de andar mucho en el Antiguo Testamento. Tengo sí algunos recortes. A mí me gusta hablar del canon dentro del canon, es decir, uno se arma su pequeña Biblia con algunos pasajes que le son más significativos y después muchas otras cosas pasan de largo, ¿no? Y del libro de Job, sí, claro, tenía mis recuerdos y alguna que otra cosa, pero ahora al ponerme a leerlo primero al libro y después a tratar de leer algunos comentarios, profundizar, bueno, uno se da cuenta, ¿no?, de la gran riqueza de esta obra, de la sabiduría que encierra. Como dijimos la vez pasada, se trata de un libro sapiencial. Los libros sapienciales en la Biblia tienen un dejo de fuerte pesimismo, ¿no? También tenemos salmos de lamentaciones, muchos de esos salmos de lamentación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, tienen un final feliz, como el libro de Job, pero hay otros salmos que no, que terminan más bien con ese Job que desea la muerte. Maldito el día así, que desaparezca el día que se dijo ha nacido un varón, ha sido engendrado un varón. Yo cuando volvía a leer estas frases puestas en labios del sufriente Job, pensaba cuántos textos en el Antiguo Testamento hacen referencia al deseo de la no existencia, lo que hoy llamaríamos el suicidio. ¿Se acuerdan Elías también cuando fracasa ante los sacerdotes de Baal? Se retira al desierto y dice, bueno, Dios, déjame morir de una vez por todas. Jonás, cuando ve que los ninivitas se convierten y que Dios no los castiga, también entra en una gran depresión. Y así otros casos que podemos encontrar nos ayudan a pensar una situación tan actual como la del suicidio, ¿no?, donde tantos jóvenes se quitan la vida, a veces por motivos tan banales desde nuestro punto de vista. Pero muchas veces nosotros vamos a la Biblia en busca de respuesta. La Biblia no da respuestas, la Biblia da orientaciones. Por eso a veces cuando para enfrentar determinada situación echamos mano de una cita bíblica, muchas veces estamos forzando esa cita para que diga algo que nosotros queremos decir. Pero en realidad, lo que más bien nosotros tenemos que buscar son pasajes bíblicos que puedan iluminar estas nuevas situaciones, darles una posible salida. Vieron ustedes que hay varios grupos neoconservadores que cada tanto sacan a relucir algunos textos, sobre todo del libro del Levítico, por ejemplo, y digo, bueno, leamos todo el Levítico, leamos todas las prescripciones alimentarias del Levítico, por ejemplo. Si vamos a cumplirlo, lo cumplimos todo. ¿Dora quiere decir algo? ¿O esa manito es un cariño? ¿Qué es? Hay una manito levantada. Y bueno, nosotros habíamos dicho el miércoles pasado que el libro de Job tiene un comienzo y un final en prosa, y el cuerpo principal es en características poéticas, o sea, en verso.
esos largos discursos de los amigos de Job y las respuestas que da Job. Y después la misma intervención de Dios que habla desde la tormenta. Entonces, quedamos el miércoles pasado con la primera parte, los 2 primeros capítulos en prosa, donde se cuenta primero la bienaventuranza de este personaje que abunda en hijos, en hijas, en bienes materiales y que goza de buena salud. Después, por instigación de el Satán, que en realidad instiga a Dios, le vienen todas estas desgracias al pobre Job, primero en sus bienes, en sus posesiones, en sus familiares y después en su misma carne. Le toca la carne el Satán por autorización de Dios, reservando la vida, porque la vida le pertenece solo a Dios. 2 cosas nos llaman la atención. Primero, que Dios presenta a Job como un hombre íntegro. ¿Te has fijado, le dice a él Satán, te has fijado en mi siervo Job? Job no tiene pecado. Job no tiene pecado. Por eso en la teología de la reciprocidad, pecado, castigo, virtud, premio, en esa teología no se puede esperar para Job una prueba como la que le toca padecer. Job, cuando se encuentra con esa desgracia, dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Esa es en la parte en donde pierde sus posesiones y hasta sus hijos. Y después, cuando es lastimado en su carne, dice, desde la planta del pie hasta la coronilla, todo él está convertido en una llaga. La esposa, la mujer, le dice, maldice a Dios y muérete. Algunas traducciones dicen, bendice a Dios y muérete, porque parece un consejo muy fuerte el que le da la mujer, ¿no? Maldice a Dios. Pero en el fondo, el tema de la maldición de Dios está presente en muchos lugares del libro. ¿Se acuerdan que los hijos y las hijas de Job se reunían una vez al año en la casa de uno de ellos y festejaban, comían y bebían como hermanos? Y al final de la fiesta, Job siempre los reunía para purificarlos, pensando, tal vez alguno de ellos maldijo a Dios. O sea, el tema de maldecir a Dios. Y después, uno de los amigos de Job va a decir, tal vez estás pagando el pecado de alguno de tus hijos. Con esta teología, ¿no?, de la correlación entre pecado personal o de un familiar directo. Acordémonos, capítulo 9 del Evangelio según San Juan, el ciego de nacimiento. ¿De quién fue el pecado? De él, difícil, porque si nació ciego, no puede ser de él, entonces de sus padres. Y acá, como los padres de Job no aparecen, porque Job no es un judío, y entonces no se le conoce genealogía, simplemente se le conoce el lugar de procedencia, pero no genealogía. Entonces, el autor pone en labios de un amigo de Job esta posibilidad. Tal vez estás pagando por los pecados de uno de tus hijos. Ven que cuántas veces hemos escuchado que algunas personas que sufren determinadas situaciones dolorosas de la existencia preguntan, ¿por qué a mí? Y entonces es un poco la pregunta que hay en el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué para los 3
amigos de Job, que deben ser personas de edad, ¿no? Personas consideradas sabias, estos tres amigos, y el último, un cuarto, que se suma y que dice que es un joven, por eso no se atrevía a hablar antes, porque dejaba que hablaran los mayores. Se ve que ese era de nuestra época, ¿no? Cuando nosotros no hablábamos adelante de los mayores, no como ahora. Este espera su turno al final y también habla. Y todos más o menos están diciendo lo mismo. Algún pecado hay detrás de esto. No puede ser que Dios te mande esto gratuitamente. Ya que hablamos de gratuitamente, ¿cuál es la inquietud que tiene el Satán? ¿Puede un hombre, un humano, adorar, servir a Dios y no maldecirlo gratuitamente? Entonces, la religión pensada como una prevención de males. Si yo soy observante, Dios me va a proteger. Enseguida me viene a la mente la parábola del samaritano compasivo. El que va bajando de Jerusalén a Jericó seguramente es un judío. Yo me lo imagino rezando el Salmo 1. Feliz el hombre, siempre camina en la ley de Dios. Todo le irá bien. La teología de la prosperidad. Y esta es la teología que tienen los amigos de Job y que posiblemente Job también tiene. Por eso, más allá del dolor que le causan las pérdidas materiales, familiares y de su propia salud, el dolor que le causa el sentirse abandonado por Dios, probado por Dios, cuando él no ha hecho nada para merecer esto. Los amigos de Job se hacen presente cuando él está sentado en medio de la basura, su cabeza cubierta de ceniza, el vestido rasgado, en señal de duelo, no de penitencia, sino de duelo. Esta es la actitud propia del duelo. Vienen los amigos y como buenos amigos, se quedan una semana entera sentados junto a Job sin pronunciar palabra. Esos son amigos. Y cuando Job no aguanta más y sin llegar a maldecir a Dios, maldice su existencia adolorida, su existencia probada, su situación traumática. Eso es lo que maldice Job, no a Dios. Entonces, maldito el día en que nací. Mejor sería estar muerto. La idea de la muerte como descanso. Me imagino que varios de los que estamos acá hemos tenido esa experiencia con nuestros abuelos, tal vez con nuestros padres, que llega un momento como que están cansados de vivir. Están cansados de vivir. Y ya se quieren ir. Bueno, Job tenía varios motivos para quererse ir, porque ya no tenía motivo de disfrute. No podía disfrutar por sus posesiones, no podía disfrutar a sus hijos y no podía disfrutar de salud. Entonces desea la tumba como lugar de descanso. En la concepción judía anterior al siglo III, esa muerte, esa tumba, es lo definitivo. No hay una sobrevivencia. Perdón, ¿no? Perdón. Sí, Perdón, sí. digo, una pregunta, perdón que Sí. interrumpa.
Vos hablabas el otro día de pulsión de vida y pulsión de muerte desde la psicología, más precisamente desde el psicoanálisis de Freud. Lo que le pasa a Job sería la pulsión de muerte en su máxima expresión, digamos, es el deseo de estar no vivo, digamos, sería eso. Sería la última desintegración. Exacto. O sea, porque Job está El reposo, como decía Freud, el reposo de las piedras, algo así decía, ¿no? Claro, o sea, volver a una vida mineral, a una vida no sensitiva, dejar de tener sentimientos. Esa sería la muerte, ¿no? La desaparición. Gracias. Acuérdense que en el tiempo de Jesús tenemos testimonio en los evangelios que los saduceos no creían en la... Y los saduceos eran los encargados del templo, tan luego. O sea, los fariseos sí ya creían en la resurrección, pero los saduceos no, que son los que le preguntan, ¿se acuerdan de aquella mujer que habiéndose casado perdió a su marido sin haberle dado hijos y después se vio obligada a casarse con los otros hermanos de esa familia de 7 varones, 7 varones como los que tenía Job? Y dice, cuando muera sin haber tenido hijos con ninguno, ¿de quién será esta mujer? No creían en la resurrección, le ponían una prueba a Jesús. Bueno, entonces, este Job que explota, pero vuelvo a decir, no maldice a Dios, explota porque reconoce su inocencia, no tiene pecado, no tiene pecado. Y entonces, él también es hijo de esa teología que equipara virtud con beneficio y pecado con castigo. Y sus amigos entonces, tratando de algún modo de consolarlo, pero van a ver que él más de una vez dice, bueno, pero ¿qué clase de amigos son ustedes? Que dudan de mí. Claro, porque ellos no se pueden dar el lujo de dudar de Dios. Los únicos que conocemos el drama que hay detrás de este tremendo drama, esa lucha entre el Satán y Eloá o Elohim o Yahvé, los únicos que sabemos eso somos los lectores. Los personajes no lo saben. Entonces, el lector cuenta con esa ventaja, pero los discursos lógicos y teológicos de los amigos intentan salvar a Dios. ¿Se acuerdan ustedes que después del terrible holocausto durante el nazismo, surgió toda una rama de la teología que decía que es imposible hablar de Dios después de Auschwitz? ¿Cómo hablar de Dios después de las atrocidades que se cometieron ahí? Y la Iglesia Católica hizo una presencia en Auschwitz, puso un convento de carmelitas, monjas de clausura que guardan el silencio. No se puede hablar de Dios después de semejante tormento. O sea, no se puede seguir hablando de ese Dios que nosotros inventamos, que premia a los buenos y castiga solo a los malos. La ponerología, que es la rama de la teología que estudia el tema del mal, es una rama no muy trabajada y que exige una reactualización. Torres Queiruga tiene un libro muy interesante que se llama justamente Repensar el mal. Repensar el mal. Porque esa idea de un Dios que premia a los buenos, que castiga a los malos, está presente en la Biblia. El mismo Pablo tiene frases. Entonces, la superación de eso, la superación de esa idea, la superación de esa
es lo que se va a ir dando después que Dios interviene. Primero entonces tenemos el grito desesperado de Job, que podríamos traducir con las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y los amigos o amigotes, en este caso amigotes de Job, que intentan defender a Dios acusando a Job, no creyéndole a Job, por tanto dejando de ser sus amigos, porque la característica de un amigo es que cree en lo que le dice su amigo o su amiga, y ellos no están creyendo lo que dice Job, no creen en la inocencia de Job. ¿Quiénes creen en la inocencia de Job? Job y Dios. En cambio, el Satán y sus amigos no creen porque tienen una teología errada. Entonces se van sucediendo los discursos muy interesantes. Si los leen con calma, van a ver que aparecen muchas ideas que están presentes en los salmos. Y una de las quejas de Job es: ¿por qué le prestas tanta importancia al ser humano que un pecado que él realice puede ofenderte? ¿Cómo puede ser que un pecado de un simple ser humano ofenda a Dios? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros tenemos toda una interpretación de la pasión de Jesús como un pago que se hace para calmar la ira de Dios? Como nuestros primeros padres, al desobedecer el mandato divino, ofendieron a Dios, solo alguien igual a Dios podía, a precio de sangre, Jesús. calmar la justa ira de Dios. Y San Anselmo, sobre todo, después esto llega hasta nuestros catecismos actuales, tenemos toda una teología de la pasión de Jesús como pago por el pecado. Y esto yo creo que hay que reverlo, porque es un tema que hoy día a las nuevas generaciones no le va a cerrar de ninguna manera. Miren, para poner un ejemplo, en el credo, nosotros de la encarnación pasamos a la pasión, nos saltamos toda la vida de Jesús. Parece que Jesús se encarnó para morir. Los misterios del Santo Rosario, por suerte, San Juan Pablo II agregó los misterios luminosos, porque si no pasábamos del Jesús perdido y hallado en el templo al del huerto de los olivos. O sea, toda la vida de Jesús, en donde fue mostrando con su carne el rostro invisible de Dios, el rostro invisible y misericordioso de Dios, eso lo habíamos sacado de nuestra piedad y de nuestra teología. Entonces pasábamos de la infancia a la pasión. Entonces, después que se suceden todos estos largos monólogos, ¿no? Después de los cuales Job contesta, ellos contestan, pero no hay un diálogo propiamente dicho, sino que cada uno sigue firme en su postura. Job se sigue defendiendo: yo no he cometido ningún pecado. Recordemos que Job no está sometido a la ley mosaica, porque no es judío. Entonces, él está sometido a la ley de Noé, a los mandamientos que Dios dio a Noé y su familia cuando salieron del arca, que más bien ampliaban el horizonte, porque a nuestros primeros padres Dios les permite comer solo hierbas, tenían una dieta vegetariana. En cambio, cuando Noé y su familia salen del arca y ofrecen un sacrificio que agrada a Dios, Dios se arrepiente de lo que hizo y les permite comer no solamente hierbas, sino todo animal que se mueva.
Por tanto, ellos no tienen obligación de cumplir con la ley mosaica. Por tanto, es relativamente fácil decir lo que dice Job. Yo no tengo pecado. Él no tenía que ir a misa el domingo, no tenía que casarse por iglesia, no tenía que mandar a los chicos a la parroquia. No tengo pecado. No encuentro pecado. Sí, Leonardo. Audio. Perdón, pensaba en esto de que Job decía, yo no tengo ningún pecado, ¿no? Hablando de su inocencia. Y sabemos que el único que no ha tenido pecado, que se ha parecido en todo a nosotros, que ha sido igual a nosotros en todo, menos en el pecado, es Jesús. Entonces, ¿cómo él estaba tan seguro de que no tenía pecado? Bueno, vuelvo a No sé decir. si es una pregunta tonta o... No, pero... no es nada tonta, pero justamente, o sea, ese personaje que dijimos que es un personaje ideal, ¿no? Es un personaje de ficción teológica. Aunque a Job se lo canonizó también popularmente, ¿no? Y en algunos lugares se le ha dado culto a Job, como si fuera una figura histórica. Pero hoy la mayoría, o todos los analistas, dicen que Job no existió, sino que es un modelo del ser humano puesto a prueba. Ahora, lo interesante es justamente que el texto lo presenta como una persona sin pecado. ¿Por qué? Porque si Job tuviera un pecado, cualquier pecadito, ¿no? Una distracción en la oración, vamos a ser piadosos, una distracción en la oración, ¿eh? Pero si ustedes leen los discursos, van a ver que Job dice, no, esto no lo hice, esto no lo hice, esto no lo hice. No tiene pecado. Entonces nosotros decimos, no, pero esa persona no existe. Bueno, justamente, es lo que quiere en el fondo decir el autor. No se crean que estoy hablando de alguien con libreta de enrolamiento o con DNI, sino que es alguien utópico, alguien que no tuvo pecado y por tanto no podría esperar un sufrimiento. Sin embargo, lo tuvo. Ahora, lo que hace Leonardo también de comparar a Job con Jesús es estupendo, porque justamente nosotros los cristianos hemos leído después, a partir de Jesús, a muchos de los personajes del Antiguo Testamento como tipos de Jesús, así como anticipaciones de Jesús. ¿Se entiende? Entonces, está bien. Ahora, él, que no tuvo pecado, ven que, por ejemplo, cuánta dificultad tienen algunas personas en pensar que la bienaventurada Virgen María murió o que tuvo dolores de parto. No, si ella no tuvo pecado. Pero ¿y Jesucristo? ¿Y Jesucristo? En la cruz sufrió dolores y abandono, dolores físicos y psíquicos, psicológicos, el abandono de sus amigos. Entonces, ¿cómo María no va también a sufrir como cualquier persona humana? No tiene nada que ver el sufrimiento con el pecado. En todo caso, lo que tiene que ver con el pecado, o mejor dicho, el dolor no tiene que ver con el pecado. Tal vez el sufrimiento sí, pero el sufrimiento es un agregado nuestro, es una interpretación del dolor. Una interpretación que no tiene en cuenta lo que no tenía en cuenta Job y que va a tener en cuenta después del discurso de Dios, su finitud. El dolor forma parte de todo lo que es finito. O sea, nosotros siempre algún dolor tenemos. El sufrimiento es otra cosa, pero el dolor forma parte de nuestra existencia. No sé, quiero ir a la cancha y a un concierto. Duele, ¿no? No puedo ir. ¿Eh? Es como decir, vivir duele. Claro, pero quiero ir a la cancha
pero a ese mismo momento quiero ir a un concierto. A una de las dos cosas tengo que renunciar, y eso me produce dolor. Me produce dolor y me produce entrar en el misterio de la libertad. Yo elijo. Y entonces, ante la prueba, Job tiene la posibilidad de seguir creyendo en Dios y seguirlo bendiciendo o maldecirlo, que es lo que le recomienda la mujer. ¿Mm? Entre las cosas que tenía ahí preparadas para leer, pero no lo pude leer, es un libro que habla sobre las mujeres en distintos lugares de la Biblia, y uno de los artículos es justamente el tema de las mujeres en el libro de Job. Buenas y malas mujeres, Job. La esposa me imagino que debe ser de las malas, y las hijas de las buenas, porque justamente al final del libro, Job ya no va a tener 7 hijos varones, va a tener 14. Sin embargo, mujeres va a tener solo 3. Las indispensables para que lo cuiden de viejo, seguramente. Pero lo lindo es que estas 3 mujeres en el libro de Job tienen nombre, y los varones no tienen nombre. Son 14, son el doble que antes. Pero ahora estas 3 que aparecen al final tienen nombre propio. Interesante. No lo llegué a estudiar, no lo llegué a profundizar. Bueno, tarea que me queda para hacer, porque realmente me pareció muy bueno y quiero leerme ese artículo, malas y buenas mujeres en el libro de Job. Entonces, cuando Dios, que es paciente y misericordioso, no aguanta más después del cuarto amigote que se presenta, de este jovencito, un jovencito que se presenta recitando el catecismo, en el número tal del catecismo dice tal y tal cosa. Miriam, ¿quiere decir algo? Bueno. No, que Sí. el tema del... en el Génesis aparece como un castigo de Dios el tema del parirás con dolor. Bueno. ¿Cómo lo interpretamos en este caso? Bueno, ahí está. El tema es ese. El texto no dice te castigo con el parto doloroso. Un gato, una gata, dicho, una gata, una perra, un dolor cuando pasan por el canal de parto sus crías, yo me imagino que sí. Ahora, los que somos padres, ¿no parimos continuamente a nuestros hijos con dolor? Ustedes, los que tienen hijos, ¿alguna vez volvieron a dormir como antes a la noche? ¿O están siempre atentos a cualquier ruido? Ah, no, pero ahora mis hijos se fueron. Peor todavía. Más incertidumbre. Y estamos, llamá cuando vuelvas. Y ahora con el celular, peor todavía. Más los perseguimos. Yo creo que el parir a los hijos con dolor tiene que ver con esto. Con una realidad que la cultura del escritor ya tiene conocida, como la de ganar el pan con el sudor de la frente. O sea, es una realidad humana y hay que encontrarle un motivo a esa realidad. Y entonces, en el libro del Génesis, se lo pone como consecuencia, yo no diría castigo, sino como consecuencia, porque más bien el tema de los castigos y eso yo creo que vienen más a partir de la muerte de Abel. Ahí hay otra realidad, porque Dios, después de la desobediencia de nuestro padre, en el capítulo 3 del Génesis, baja como si nada, y cuando se da el diálogo, en donde todo el mundo culpa al otro, la única que no puede culpar es la víbora, porque ya no le queda a quien culpar, pero el varón la culpa a la mujer culpa a la serpiente. Entonces, no se hacen cargo de lo que pasó. Y en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Culpando a Dios.
Y es justamente lo que el autor sagrado quiere no hacer. O sea, el autor del Génesis no quiere culpar a Dios de el sufrimiento y las desgracias que tenemos los humanos. Y entonces inventa toda esta situación de desobediencia. ¿Se entiende? Si no, Sí, el mundo sería ordenado, armonioso. Fue el humano el que rompió ese orden. sí, yo eso más o menos lo tengo claro, pero a veces cuando tengo que justificarlo ante otro, no sé cómo justificarlo, por eso le pedía, ¿no? Bueno, La relación. Gracias. Fue no, muy querida, al contrario, qué lindo que se den estas charlas, pero fíjense, yo creo que a todos nosotros, los que hemos leído con detención el libro de Job, ya no nos va a dar mucha gana de justificar a Dios. Porque justamente Dios le va a decir a los 4 que lo justificaron, estaba yo hablando del más jovencito, el que tiene la teología bien clarita, bien fresquita, recién se aprendió de memoria el catecismo, Dios les va a decir, ustedes son unos cualquiera. ¿Cómo se atreven a decir estas cosas? ¿De dónde sacaron todo esto? Dios no necesita que lo defendamos. Hay muchas situaciones que no tienen explicación. Y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en silencio, acompañar en silencio, no dar razonamientos. Cuando Dios toma la palabra y habla desde la tormenta, fíjense que el texto dice que la voz de Dios es el trueno y él maneja el relámpago, ¿no? Me imagino que son 2 fuerzas de la naturaleza que siempre al ser humano le llamaron la atención, especialmente cuando hemos sido chicos, nos asustaban los relámpagos y los truenos, ¿o no? Entonces ese Dios que habla desde el trueno empieza a preguntarle a Job dónde estaba cuando él midió el mundo, cuando puso a las nubes en su justo lugar, cuando no las cargó demasiado de agua, no sea que se inundara de nuevo el universo, cuando cuidó a determinados animales, e incluso llega a hablar de 2 animales desconocidos que muchos autores interpretan como el hipopótamo y el cocodrilo, que son animales propios de Egipto, no de Israel, pero que para los israelitas se mostraban tremendamente raros y superpoderosos, ¿no? ¿Quién se atrevía contra un cocodrilo o contra un rinoceronte? Entonces, ¿dónde estabas vos cuando yo hice todo esto? ¿Acaso sos vos el que cuidás de estos animales? ¿El que regulás sus épocas de celo? Ahí habla de sus partos. Realmente, este libro muestra que el que está atrás o los que están atrás tenían un gran conocimiento de la naturaleza y de la minería de esa época. Interesantísimo. En un pensamiento pre-científico. Tienen un pensamiento científico. Pero sí que ponen a Dios como el gran custodio de todo eso. Y vos, Job, ¿dónde estabas? Entonces ahí Job reacciona diciendo, te conocía de oídas, ahora mis ojos te han visto. Es el título que le hemos puesto a estos 2 encuentros. Te conocía de oídas, ahora mis ojos te han visto. En realidad, lo que han visto los ojos de Job es su fragilidad, es su pequeñez. Y ante esta fragilidad y esta pequeñez, el creer que por no tener determinados pecados ya se es justo, es un pecado. Es la falta de humildad. El humilde es el que se reconoce hecho de barro, humus. Entonces, te conocía de oídas. Yo también tenía el mismo discurso que mis amigos.
Pero lo que pasa es que mis amigos desconfiaban de mi honestidad. Yo no, porque yo conozco lo que hice y lo que dejé de hacer. Pero entonces no me terminaba de cerrar la cosa. Y ahora entiendo. Y ahora entiendo. Y el libro vuelve a finalizar en prosa diciendo que Job tiene de todo el doble, salvo de hijas. De todo tiene el doble, salvo de hijas. Ahí habría que ver cómo interpretamos nosotros eso, ¿no? Pero bueno, da para otro encuentro. Pero qué interesante para nosotros, los que estamos acá, que me parece que somos personas sedientas de Dios, que deseamos tener conocimiento de Dios, tomar conciencia de que una cosa es el conocimiento religioso y otra cosa es la experiencia religiosa. Muchas veces nosotros nos encontramos con personas de iglesia que no necesariamente son personas de Dios. Y a veces nos encontramos fuera de nuestros ámbitos con personas que no tienen conocimiento religioso, pero que tienen una sensibilidad muy particular. La parábola del samaritano compasivo. Justamente los que tenían conocimiento religioso de la misma tradición que el herido, el judaísmo, no se compadecieron de él. Y un extranjero o un herético, como era el samaritano, fue el que se compadeció. Entonces, qué lindo poder pensar esto, ¿no? Ojo, no confundamos ciencia con sabiduría. No confundamos conocimiento de teología con experiencia de Dios. No confundamos rezos con oración. Ley con gracia, ¿sería, no también? Bueno, también, pero, o sea, cumplimiento de la ley con gracia, está bien. Por eso, digo, yo creo que el gran trabajo de un verdadero acompañante espiritual es descubrir la acción de Dios en la vida de su acompañado, más allá de las circunstancias. Dios siempre está actuando. Entonces, Job dejó de tener un montón de bienes y Job dejó de tener salud, pero siguió tatuado en la palma de la mano de Dios. Porque la vida, que es el núcleo, eso Dios no permitió que fuera tocado. Te permite, pero respeta la vida. ¿Sí? Resulta que nuestro amigo Gustavo Gutiérrez, el fundador o sistematizador de la teología de la liberación, la teología que caracteriza a muchos teólogos de América Latina, tiene un librito que habla de Job. Se llama Hablar de Dios desde el sufrimiento. Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Y casi al final del librito dice, ese grito no puede casarse, el grito de Job. Aquel que padece injustamente tiene derecho a la queja y la protesta. En ella dice su perplejidad y al mismo tiempo su fe. En América Latina no es posible hacer teología sin tener en cuenta la situación de los últimos de la historia. Esto implica exclamar en un momento como Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estaba Dios cuando Job era probado? ¿Dónde estaba Dios durante Auschwitz? ¿Dónde estaba Dios cuando nuestros pueblos nativos fueron exterminados? ¿Dónde está Dios cuando algunos que nos gobiernan se aprovechan de nosotros?
¿Dónde está Dios cuando las personas más vulnerables son sometidas? Es la gran pregunta. Dios sigue estando, pero guarda silencio, porque nosotros creemos en un Dios que creó al mundo en 6 días y el séptimo descansa. Este es el séptimo día. Dejemos a Dios ser Dios y empecemos a hacer nosotros lo que Dios quiere que seamos, es decir, los lugartenientes, los representantes, los que cuidan de la obra de Dios. Por eso la gran pregunta, ¿no?, que tendría que siempre resonar en nuestros oídos, la gran pregunta que Dios le hace a Caín después de la muerte de Abel: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy custodio, guardián de mi hermano? Y Dios no responde. San Agustín, no podía terminar el ciclo sin citarlo, ¿no? San Agustín, comentando aquel pasaje del Evangelio en donde a Jesús lo llaman endemoniado y samaritano, dice que Jesús dijo: no estoy endemoniado, pero no dijo no soy samaritano. Porque según Agustín, samaritano significa custodio, guardián. Jesús es nuestro custodio, es nuestro guardián. Yo creo que si nosotros tenemos una fe auténtica, en los momentos de prueba, en los momentos de sufrimiento, tenemos mucha ventaja al lado de los que no tienen fe auténtica. El problema es que si nuestra fe es solamente un listado de dogmas, una cantidad de conocimientos religiosos, si nuestra fe no es experiencia, entonces estamos tan desprotegidos como el que no tiene fe, porque ahí se viene todo abajo, todo abajo. Por eso, qué lindo que tengamos esta oportunidad hoy de replantearnos nuestra fe. ¿Somos verdaderamente personas de fe o somos simplemente personas de doctrinas y rituales? No digo que no sean necesarias las doctrinas y los rituales, porque si vamos a hablar de Dios, necesitamos usar palabras. Si queremos rendirle culto, necesitamos hacer gestos, pero ni las palabras ni los gestos son lo importante. Como dice Santo Tomás de Aquino, las formulaciones dogmáticas no son el objeto de la fe, sino que hacen referencia al objeto de la fe, que siempre está perdido, porque a Dios nadie lo ha visto jamás, salvo su Hijo único, que nos lo dio a conocer. ¿Y cómo lo dio a conocer? Con su existencia. ¿Y cómo fue su existencia? Una existencia de humillación, siendo rico se hizo pobre, siendo poderoso se hizo débil, tomó la condición de esclavo y vivió como uno de nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, hasta someterse incluso a la muerte, y muerte de cruz, es decir, muerte ignominiosa. Que seamos capaces, a partir de este acercamiento a Job, personaje bíblico, de tener los mismos sentimientos de Jesucristo, porque nuestro modelo no es Job, sino Jesucristo. Reacciones, preguntas. Gerardo, yo creo que había una conexión especial entre Dios y Job que el Satán desconocía. Dios sabía a qué luchador le estaba permitiendo hacer que el Satán haga su juego, digamos, un juego en realidad que para Dios era débil, porque él sabía con quién estaba, digamos, a quién le estaba dejando
hacer sufrir o hacer padecer, digamos, ¿no? No sé, tengo esa idea un poco loca de saber de que Dios sabía qué luchador era Job y por eso se lo permitió al Satán hacer lo que hizo. Sí, sí y no. Porque al permitir que el Satán haga su satanada, ¿no? Al permitir eso, está abriendo la posibilidad de que Job lo maldiga. O sea, el gran creyente, yo creo que en ese sentido vos vas bien encaminado, el gran creyente del relato es Dios. Tanto cree en Job que permite que el Satán lo ponga a prueba. El gran creyente es Dios. Y lo mismo nos podemos aplicar a nosotros, ¿no? Por eso lo importante es que seamos capaces. ¿No sabía Dios lo que Job creía en él? O sea, pongámonos en el Dios hebreo, no pensemos en el Dios griego, que lo sabe todo y que no. Dios lo que sabía es lo que había sucedido hasta el momento. ¿Qué había sucedido? Que Job era un hombre honesto y que nunca lo había maldecido. Que era perfecto. De hecho, cualquiera de nosotros que lee el libro, enseguida dice, no, pero una persona así no existe. Justamente, porque es un personaje ficticio. Claro, demasiado pintoresco, ¿no? Claro, pero siempre recordemos esto. El autor de un escrito está buscando causar una reacción en el lector. Entonces, esta reacción de decir, no, pero esto no puede ser, es una reacción que seguramente el autor quería provocar. ¿Se entiende? Entonces, no es una locura. Muchas veces cuando nosotros leemos un texto y tenemos una reacción que no es la que nos han dicho que tenemos que tener, nos extrañamos como si, uy, no estaré pecando, no estaré faltando a la fe con esto. No, y esas son justo las reacciones. Un dueño de una viña que tiene necesidad de empleados y sale, llama a distintas horas y le paga después a todo el mundo lo mismo, empezando por los últimos. ¿Quién no va a tener una reacción diciendo, pero esto es injusto? Justamente es lo que está buscando el autor del relato. Y entonces, ¿qué va a terminar diciendo? Claro, para ustedes es injusto, pero para mí no. Porque yo no miro la cantidad de tiempo que se trabajó, sino la necesidad del trabajador. Eso es lo que yo miro. Y este hombre, sin un denario, ¿cómo va a llegar a la casa? ¿Qué le va a decir a la mujer? ¿Se entiende? Entonces, siempre busquen lo que causa una sensación. Si el texto no causa ninguna sensación, más que aburrimiento, bueno, más vale cerrar la Biblia. Tiene que causar una sensación. Es como cuando uno encuentra a un mendigo, ¿no? Y uno sabe que esa persona está necesitando comer, por ejemplo, ¿no? Y entonces por ahí aparece otro que te dice, ¿y qué le diste? No, le di plata para que se compre algo para comer. Y el otro te dice, pero y por lo menos hacerle barrer tu vereda. ¿Por qué? Si uno está viendo la necesidad, ¿por qué uno tiene que decirle, te doy, pero a cambio de, ¿por qué si vos ves que está necesitando comer? Sería algo parecido a eso, ¿no? Puede ser. A ver, Víctor Hugo. Acá en el chat, perdón. Sí. Víctor Dale, Hugo. dale, Anita. No, porque Nancy hace un ratito preguntó si podías decir de nuevo el nombre del libro porque se había ido un poquitito la voz. Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Sí, igual la tapa se ve por el fondo que tiene de pantalla, no se ve la tapa, Sí. porque se ve tu rostro. Hablar de Dios
desde el sufrimiento del inocente. Ese es el título. Sí, Bien, Gustavo Víctor Gutiérrez. Hugo. No, por ahí que me refería, primero, buenas noches, Gerardo, después de mucho Hola. tiempo puedo conectarme por el trabajo, no he llegado. Pero decía que Dios siempre como está esperando nuestra respuesta, ¿no? O sea, uno se pregunta y dice, bueno, qué confianza la de Dios, ¿no? Que siempre espera nuestra respuesta, ¿no? Siempre espera nuestra decisión, a ver qué camino vas a tomar, qué camino vas a elegir, ¿no? Ya desde el pueblo de Israel, que seguía confiando en el pueblo obstinado, y bueno, y nuestra obstinación muchas veces, ¿no? También decir, bueno, esto es un castigo, o cuando yo era más joven, ¿no? Decía, che, si hago esto, mirá Dios que esto lo hago bien, me tenés que premiar por esto, ¿no? Como que acompañame en esto que esto que hago, mirá que yo me estoy portando bien, no me castigues, ¿no? O yo me equivoco, ¿no? Pero bueno, siempre Dios espera, tiene mucha confianza en nosotros, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Ahora, yo digo, después de haber leído este libro de Job, ¿no sería conveniente que dejáramos de pensar tanto en Dios y en lo que Él quiere y lo que deja de querer y todo eso, y más bien pensáramos en los comportamientos de los hombres y mujeres religiosos? Se conocía de oídas la teología perfecta. Ahora mis ojos te han visto. ¿Cuándo lo han visto? Cuando reconoce su pequeñez, su fragilidad. Sí, para Los mí, ojos de su fe sería también, para ¿no? mí ¿cómo? Los ojos de su fe sería también, ¿no? Te han visto mis ojos, los ojos de mi fe. Claro, bueno, pero, o sea, es una fe que se purifica. Ahora, el primero era una fe que era doctrina, repetía lo que había aprendido, pero ahora tuvo una experiencia de Dios. Dios le habló y él lo escuchó. Entonces, yo creo que la verdadera teología no debería hablar tanto de Dios como de el creyente. Pero ven que Jesús no habla mucho de Dios. Jesús habla del reino de los cielos. Con el reino de los cielos pasa algo parecido a lo que pasa con... Después nosotros muchas veces hemos hecho de las parábolas alegorías. Y entonces hablamos de Dios. Pero supongamos, capítulo 15 de Lucas, la parábola del hijo pródigo. Ese padre no es Dios. De hecho, cuando el hijo vuelve, dice, Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios. ¿Se entiende? Pero como nosotros hacemos de la parábola una alegoría, entonces vemos en ese padre a Dios. Pero lo importante ahí no es el padre, lo importante es la actitud del hermano mayor, es decir, de la persona religiosa, que no se alegra en la vuelta del hermano, que quiere que le pidan cuenta, lo hagan sufrir un poco. Ahí está Marinés, me parece, ¿no? Inés tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Quería preguntarte, Gerardo, que me hace ruido, sobre lo que se está viviendo hoy con Israel y el terrorismo. La cantidad de esos 40 bebés que mataron, o chiquitos de 6 y 8 años. Porque vos hablabas del silencio. Yo no creo en el silencio de Dios. Yo creo que Él nos regaló la libertad. Y al regalarnos la libertad, lo que hace es respetar. Por ahí uno puede sentir una intuición, o una, mejor dicho, más que intuición, una inspiración de hacer esto y lo otro, pero nosotros no, yo no sé hacer. No. Y me hace ruido todo esto. ¿Cómo vos podés acompañar a todas estas personas, o a alguno que te puede tocar? ¿Cómo haces para acompañar si pierden hijos, tu familia? ¿Cómo te acercás a ellos? Porque
Seguramente a mí me ha pasado en duelo que te dicen yo hice de todo y Dios no me ayudó en nada. ¿Dónde está Dios? Claro, dice, si permitió que muriera Jesús, ¿cómo no va a permitir que a mí me pase esto? Entonces a veces a mí me resulta muy fuerte todas estas cosas del duelo y lo que estamos viviendo hoy. Y no, creo que es el hombre responsable, no Dios. No me pone a prueba Dios. Es el hombre que es responsable. Pero vos, ¿cómo estás conteniendo y sosteniendo a esas personas? Eso quería saber. Si nosotros nos ponemos en el lugar de los amigos de Job, fueron verdaderos amigos cuando estuvieron al lado y en silencio. Sí, Tomaron claro. la misma postura, se sentaron en el suelo, en la basura, Sí, se rompieron la ropa, se cubrieron de ceniza, igual que Job. No habían padecido los mismos dolores que Job. No tenían no. las mismas pérdidas. Solidarizaron. ¿Se entiende? Entonces Sí, yo creo que esa es la verdadera actitud de empatía, de amistad. Estar, si es posible, sin hablar. sí, sí. Ahora, en el caso concreto que vos estás diciendo de estos chicos degollados y demás, que tanto dolor nos causan, ¿qué podemos hacer nosotros? Y por lo Orar. menos orar, claro. O sea, esto es lo bueno, que el creyente siempre tiene algo que puede hacer. Orar. Señor, no lo entiendo, pero Sí. seguramente en tu plan algún sentido no lo veo claro. Y escucho a tal persona que dice una cosa, a otro que dice otra, pero bueno, ahí es donde también nosotros tenemos que hacer discernimiento. Es lo mismo ser palestino que ser Terrorista un miembro de Hamas. Yo creo que no. No, ¿No? Por eso. Entonces, el problema es ese, cuando nosotros empezamos, no, pero estos son estos. No, y no, porque están devolviendo todo lo que le hacen los judíos. Bueno, habrá algunos que le harán, pero no creo que todos. Entonces, pero bueno, son cosas muy fuertes, ¿no? Que nos tocan vivir. sí. Gracias, Gerardo. Gracias. No. Sí, sí, sí. Igual, Inés, hay una pastoral de duelo que trata todos estos temas de acompañamiento. Vos hacías referencia y hablabas de cuando te preguntan dónde está Dios en estos momentos. Hay una pastoral de duelo que realmente te acompaña, ¿no? Y está muy buena. Podés googlearla y no sé si por ahí tienen como para compartir. Y ahí hay un acompañamiento y hay respuestas a todo lo que vos consultabas. Y que realmente sirve y es muy bueno. Gracias, muy amable. Marcela, como seguramente vos no la conoces a Inés, pero Inés está en todo eso desde hace años. Pero Sí. ¿viste? Inés Es está media también, inquieta, como Inés, que no se queda quieta. Entonces está, y me parece muy bien. Pero bueno, y gracias por el consejo que vos le das. Qué lindo Sí, crear todo comunidad, ¿no es suma, cierto? todo Ayudar entre suma, todos. todo suma. Bueno. ¿Alguien opina ahí algo? Yo opino Sí, de que dice todos somos Manuel, Job. yo opino de que todos somos Job. Dios no da la libertad para manejar nuestra vida, depende de cada uno de nosotros cargar con esa cruz y Job es un ejemplo, pero siempre confiando en Dios, dice Manuel. Claro. Sí, por eso, es lo que dice Gustavo Gutiérrez en este librito, que Job es el estereotipo del... ¿No? Perdón, no te Fíjense, escuchó. los fariseos encontraban a Dios en la ley. Los saduceos encontraban a Dios en el templo. Jesús encontraba a Dios en el sufriente. Porque leer los milagros de Jesús como hechos
portentosos que hablan de el poder que él tenía, bueno, hay otros también taumaturgos de la época de Jesús que realizaban prodigios así de grandes. Yo creo que la lectura cristiana de los relatos de milagro tiene que pasar por otro lado. Tiene que ver qué mensaje hay detrás de esos milagros. Por ejemplo, en la curación del amiguito del centurión. Que un centurión, un soldado romano, acostumbrado a pasar a cuchillo a medio mundo y a tener varios sirvientes y demás, se preocupe porque uno de sus sirvientes está sufriendo. Interesante, ¿no? Y Jesús, ¿qué va a decir? No he visto nunca tanta fe en alguien, ni siquiera en Israel. Un poco lo que Dios dice de Job. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay nadie en el mundo como él. ¿No? Qué lindo que Dios descubra también nuestra interioridad, ¿no? Por eso, a veces yo, los que me conocen, saben que muchas veces me gusta provocar para que la gente salga de su estado de conformidad, de sus discursos ya requete contramasticados, digamos, ¿no? Claro, salir de ahí para que piensen ellos mismos, no que repitan lo que le han dicho. Muchas veces yo me encuentro con personas muy piadosas, ¿no? Muy piadosas, que quieren vivir la liturgia de un modo determinado, que se encierran en un solo modelo, como si ese fuera el único. Y yo reconozco que esa persona es piadosa. No es simplemente un conservador, sino que está movida por una verdadera intención de dar culto a Dios. El tema es que creer que uno le da más culto a Dios porque esté de rodilla, acostado, de pie o sentado, es no entender que Dios está más allá de todo eso. Es ser como los que dicen estos discursos sin haber escuchado. Perdón, sin haber visto. Te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te vieron. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el místico ya se encuentra perdido en medio de las fórmulas y demás, porque ninguna fórmula le satisface, porque ningún pasaje de la Biblia le termina cerrando, siempre queda una pata floja. Pero ¿y esto entonces cómo es? Y la gran pregunta, ¿y Dios existe o no existe? Esperemos, ya lo vamos a ver. Entre tanto, arriesgamos. Es mejor saber que hay un puerto que pensar que no hay puerto. Entonces, entonces la religión sirve al hombre. Y sí, ¿a quién le quiere que le sirva? Dios no necesita de la religión. O antes de la creación había religión. No. Por eso miren qué lindo el relato de la creación, cuando dice que Dios crea el sol y la luna, que en todos los pueblos circundantes a Israel eran divinidades, y acá en América también. El sol y la luna son simples lamparitas que cuelgan de la bóveda celeste para indicar las festividades religiosas. En la tercera luna, en la luna llena. Esta es la finalidad. O sea que la creación es anterior a la religión, pero confluyen. Acuérdense de David, cuando tiene la feliz idea de construirle un templo a Dios. Porque no puede ser que yo, dice el rey, que yo viva en una casa de cedro y él esté en una tienda de campaña. El pensamiento de David es piadoso, el pensamiento de David es hermoso. ¿Y qué le responde Dios? ¿Vos me vas a construir una casa a mí?
Si yo habito en todas partes, ¿cómo me vas a encerrar? Bueno, pero por haberme querido construir una casa, yo te voy a construir una casa a vos, y la descendencia de David. Entonces, yo creo que Dios se mata de risa con nuestros discursos teológicos. El tema es que nuestros discursos teológicos no nos terminen ahogando. No nos terminen ahogando y no terminen culpando a muchos que son víctimas. ¿Se acuerdan cuando apareció el VIH y SIDA? ¿Cuántos discursos teológicos decían, este es un castigo de Dios para determinados pecados? El problema es cuando el VIH superó la barrera de los varones que tenían sexo con varones y se fue para todos lados. Ahí vino el drama, porque entonces ya, y cuando nacieron niños con VIH. Gerardo, acá quiero leer porque Bueno. la gente escribió acá en Facebook Muy bien. y es su manera de participar. Doris dijo más o menos como Emanuel, Dios nos da libertad y todos llevamos cruces como Jesús, tenemos que afrontar la vida como Él lo hizo, sin quedarse con fe. Selva te dice, excelente clase, gracias profesor. Doris de nuevo dice, Dios lo sabe todo. Y bueno, y también Mónica puso un emoji de agradecimiento. Y acá en el chat, Miriam acotó que Salvifici Dolores de San Juan Pablo II la ayudó mucho con el tema del dolor. Nancy dice que la experiencia de Job nos invita a pensar en las causas del sufrimiento, en la fragilidad humana y en las razones para confiar en Dios, incluso ante las injusticias. Mariana, que antes nos dijo que estaba de viaje yendo a Brochero, se ve que te escuchó atentamente y dice, somos siervos del Señor. Claudia, muy interesante y claro, para mí no es necesario hacer una pregunta. Bueno, se quedó con todas tus respuestas. Bueno, qué lindo entonces terminar, ya que nombramos a Brochero, con el ejemplo del cura Brochero, que por tomar mate con un leproso, terminó como terminó. Tal vez la mejor forma de entender el sufrimiento es padeciendo y compadeciéndonos. Y tal vez la mejor forma de parecernos a Jesucristo, de tener sus sentimientos, es estar al lado del que sufre. No juzgarlo, no darle razonamientos, estar. Bueno, gracias a ustedes por el cariño que sé que me tienen. Ojalá les sirvan por ahí los videitos que subo todas las semanas. Es una forma, sobre todo, de compartir herramientas para que piensen. Los pensamientos de otros son de otros. Tengamos nuestros propios pensamientos. Dios no quiere estampitas repetidas. Ya Santa Teresita la tiene, al Padre Pío lo tiene, a San Juan Pablo II lo tiene. Quiere estampitas nuevas. Pensemos y vivamos el Evangelio de acuerdo a nuestra propia vida. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gracias, Gerardo, por estar. Hasta pronto. Gracias, Chau, excelente clase. Muchas gracias y muchos agradecimientos, muchos. Ahí Hasta acotaron, la y Brochero próxima. terminó santo, alguien acotó. Bueno, muchos agradecimientos. ¿Dónde Bien, ven los Gerardo, videos, Gerardo? ¿Dónde ven los agradecidos por videos? tu tiempo, sabemos que estabas en otra reunión, pero nos viniste a acompañar y ayudar a entender a Job y a la teología que nos presenta el libro. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Hasta el miércoles. Hasta la próxima. Hasta el miércoles, si Saludos Dios de quiere. Corrientes. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. próxima.
Feliz día el domingo. Sí, que Para pasen un lindo más. día. Feliz día. Feliz día para de la las madre para lindo. todas las que son mamás.